¿Y si lo que siempre creíste que era tu debilidad fuera en realidad el arma más poderosa que Dios puso dentro de ti? Piénsalo un momento. Esa sensibilidad que tantas veces quisiste apagar. Esa capacidad de sentir lo que otros no sienten. Esa carga que llevas en el corazón por personas que ni siquiera te lo han pedido. Siempre pensaste que era demasiado. Que eras demasiado. Pero, ¿y si no lo eras? Hay algo dentro de ti que las fuerzas espirituales de este mundo temen más que cualquier oración pronunciada en voz alta. Más que cualquier ayuno declarado públicamente. Más que cualquier cadena de intercesión organizada por una denominación entera. Un don tan real, tan poderoso, tan amenazante para el reino de las tinieblas, que el enemigo ha pasado años enteros tratando de convencerte de que tú no lo tienes. Y hoy, eso cambia. Porque el Espíritu Santo no me deja callar lo que estoy a punto de decirte. Antes de continuar, necesito preguntarte algo. ¿Alguna vez llegaste a un lugar y sentiste una presión invisible, un peso que no podías explicar y solo querías salir de ahí? ¿Alguna vez miraste a alguien a los ojos, a alguien que sonreía, y sentiste en lo más profundo de tu ser que esa persona estaba siendo destruida por dentro? ¿Alguna vez lloraste en medio de una oración sin saber por qué y sentiste que ese llanto no era tuyo, que era algo que el Espíritu Santo hacía a través de ti? ¿Alguna vez hablaste con una autoridad que tú mismo no reconocías como propia y algo en el ambiente cambió? Si algo dentro de ti respondió sí, aunque sea una de esas preguntas, entonces lo que voy a revelarte hoy es para ti. Quédate. Porque esto va a cambiar para siempre la manera en que te ves a ti mismo. Hay un don que pocas personas se atreven a discutir abiertamente. Un don que muchas iglesias ignoran por comodidad. Un don que el enemigo suprime activamente con miedo, con confusión, con vergüenza. Se llama el don de liberación espiritual. Y hoy vas a descubrir las señales de que ese don está sobre tu vida. Señales que quizás has ignorado por años. Señales que atribuiste a la excentricidad, a la sensibilidad excesiva, a algún desequilibrio emocional. Pero hoy el Señor me mandó a decirte algo muy claro: no hay nada de malo en ti. Lo que sientes es real. Lo que percibes es real. Y el don que cargas es más poderoso de lo que jamás imaginaste. Existe un poder que pocos conocen dentro del cuerpo de Cristo. Un poder capaz de liberar almas que llevan décadas atrapadas. Capaz de romper maldiciones que corrían de generación en generación como una herencia de muerte. Capaz de hacer que el enemigo retroceda con una simple palabra de autoridad pronunciada por el Espíritu Santo a través de una boca rendida a Dios. Y ese poder puede estar dormido dentro de ti en este preciso momento. Esperando ser reconocido. Esperando ser nombrado. Esperando ser activado y lanzado para la gloria de Dios y para la liberación de almas. En los próximos minutos vamos a recorrer las Escrituras juntos. Vamos a entrar en las historias bíblicas, en las parábolas, en las experiencias de hombres y mujeres que cargaron este don a lo largo de toda la historia de la fe. Vas a entender qué es exactamente este don, cómo se manifiesta en la vida cotidiana, y vas a reconocer en él señales que apuntan directamente a tu propia experiencia. Y al final de este recorrido, nunca más vas a mirar tu sensibilidad espiritual de la misma manera. Porque lo que has estado llamando debilidad puede ser exactamente la mayor arma que el Espíritu Santo depositó en ti para este tiempo. Antes de comenzar quiero pedirte algo. Escribe ahora mismo en los comentarios las palabras, la paz del Señor, o simplemente escribe, estoy aquí, Señor. Esa frase simple me dice que estás presente, que estás abierto a lo que Dios quiere hablarte hoy. Me llena el corazón saber los nombres de las personas que llegan aquí buscando a Dios con sinceridad. Y si este tipo de contenido es lo que tu alma necesita, si aquí encuentras lo que tal vez no encontraste en otro lugar, no dejes de activar la campanita para recibir cada nuevo mensaje. Porque, así como enciendes una vela para iluminar el cuarto, recibir estas enseñanzas es tu forma de mantener viva la llama en tu propio espíritu. Y cuando la compartes, te conviertes en el instrumento que lleva la palabra correcta a la persona correcta, en el momento exacto que la necesita. Ahora sí. Comencemos. La primera señal. La unción de Jesús sobre las tinieblas. Lucas, capítulo 4, versículo 18. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para anunciar buenas noticias a los pobres. Me ha enviado para proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos,
para poner en libertad a los oprimidos, para proclamar el año agradable del Señor. Observa con toda la atención lo que está sucediendo en este momento del ministerio de Jesús. Él está en la sinagoga de Nazaret, el pueblo donde creció, rodeado de personas que lo conocieron desde niño. Y cuando le entregan el rollo de Isaías para leer, no elige un pasaje sobre paz genérica, sobre prosperidad, sobre los beneficios de una vida religiosa bien portada. Abre exactamente en el capítulo 61 y lee la declaración más radical que cualquier predicador podría hacer. Una declaración sobre liberación, sobre cautivos, sobre oprimidos. Y entonces cierra el rollo, se sienta y dice las palabras que harían enmudecer a toda aquella sinagoga. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. No estaba solo leyendo un texto. Estaba declarando una misión. Y esa misión, la misión de liberar a los cautivos, fue la esencia del ministerio terrenal del Hijo de Dios. No la periferia. No el apéndice. El corazón. Y cuando Jesús comisionó a sus discípulos en Marcos, capítulo 3, versículo 15, está escrito que les dio autoridad para sanar enfermedades y para expulsar demonios. No fue una sugerencia. No fue una invitación exclusiva para los más avanzados. Fue una transferencia de poder que atraviesa los siglos y que llega hasta ti hoy. Aquí está la primera señal. Si cargas el don de liberación espiritual, no estás inventando una espiritualidad exótica. Estás siendo un continuador de la misión que el propio Jesús declaró como central a su llamado. No es presunción afirmar eso. Es simplemente reconocer lo que el Espíritu Santo hace cuando deposita sus dones en vasijas humanas disponibles para que la obra del Padre continúe en la tierra. Y la ciencia tiene algo fascinante que decir sobre esto. La neurociencia contemporánea, especialmente en los trabajos del investigador Antonio Damasio sobre la relación entre emoción, conciencia y toma de decisiones, demostró que el ser humano opera en dimensiones que van mucho más allá de lo que percibe la razón consciente. Hay capas de experiencia humana, capas de sufrimiento, de patrones repetitivos de destrucción, que la medicina y la psicología pueden mapear, pero que frecuentemente no consiguen resolver por sí solas. La Biblia siempre lo supo. Hay una dimensión de la existencia humana que solo el poder espiritual toca completamente. Y la primera señal de que tienes ese don es exactamente esta. Sientes el peso de la condición espiritual de las personas antes de que abran la boca. Llegas a un ambiente y percibes que algo está mal, aunque todo parezca completamente normal para quienes están a tu lado. Miras a alguien que está sonriendo y sientes en lo profundo de tu espíritu que por dentro esa persona está siendo destruida. Percibes la diferencia entre una sonrisa de paz y una sonrisa de supervivencia. Distingues la alegría genuina del ruido que alguien hace para cubrir el vacío. Esa percepción no es imaginación. No es ansiedad proyectada. No es juicio disfrazado de discernimiento. Es el Espíritu Santo usando tu sensibilidad como instrumento de diagnóstico espiritual. De la misma manera en que Jesús veía no solo lo que los ojos veían, sino lo que los espíritus hacían por debajo de la superficie de la vida de las personas. Quien tiene el don de liberación raramente puede fingir que no percibe. Mientras otros pasan por el mismo ambiente y no sienten nada diferente, tú cargas el peso de ese lugar como si fuera tuyo. Eso puede ser agotador. Puede ser confuso. Puede hacerte pensar que hay algo mal en ti, que eres demasiado sensible, que necesitas ayuda. Pero no. El Señor simplemente te equipó con una percepción que pocos poseen, porque tu llamado exige que veas lo que otros no ven, para que puedas hacer lo que otros no pueden hacer. Lo que cargas no es un problema que resolver. Es un llamado que honrar. Pero esto es solo el comienzo. Porque la siguiente señal te va a mostrar por qué no puedes seguir ignorando lo que sientes. La segunda señal. La mujer encorvada durante 18 años. Lucas, capítulo 13, versículos 10 al 17. Imagina cargar un peso en la espalda durante 18 años. No una metáfora poética. No un peso emocional difuso. Un peso físico real que curvaba la columna hacia abajo y hacía imposible erguirse completamente. Un peso que hacía que tu campo de visión fuera permanentemente dirigido hacia el suelo. 18 años sin ver el cielo. 18 años mirando solo lo que estaba abajo. El polvo del camino. Los pies de otras personas. La sombra de su propia prisión. La mujer de Lucas capítulo 13 vivía así.
Y la Biblia es específica. Ella no estaba encorvada por un problema ortopédico cualquiera. El texto dice que había en ella un espíritu de enfermedad. No era solo una condición del cuerpo. Era una condición espiritual que se manifestaba físicamente. 18 años de prisión visible que todos veían, pero nadie había conseguido romper. Y ella estaba en la sinagoga. Estaba en el lugar correcto. Estaba en el día correcto. Pero incluso en el ambiente religioso, incluso rodeada de personas que conocían las Escrituras, nadie la había visto de verdad. Era un rostro más en la multitud. Una historia más de sufrimiento que la gente aprendió a ignorar porque se volvió demasiado antigua para conmover. Hasta que Jesús la llamó. Su mirada se detuvo en ella en medio de todos los presentes. Y lo que dijo tiene una profundidad que nos hace detenernos. Mujer, estás libre de tu enfermedad. No fue una petición tímida. No fue una oración larga y elaborada con muchos títulos teológicos. Fue una declaración directa, fundamentada en autoridad, que venía de una identidad que no dependía de la aprobación humana. Y aquí está la segunda señal de que tienes el don de liberación. Ves lo que ata a las personas, y no solo el síntoma que aparece en la superficie. Mientras la mayoría ve a una persona problemática, difícil, conflictiva, tú ves a una persona atrapada. Mientras otros analizan el comportamiento y llegan al juicio, tú sientes la cadena que está detrás de ese comportamiento. No puedes quedarte en el nivel de lo visible. Algo en ti siempre pregunta, ¿qué está atando a esa persona? ¿Cuál es la raíz que alimenta ese fruto? Las investigaciones en psicología del trauma, especialmente las conducidas por la psiquiatra Bessel van der Kolk, cuyo trabajo sobre el impacto del trauma en el cuerpo humano se convirtió en referencia mundial, demuestran que los traumas no resueltos producen patrones de comportamiento repetitivos que la persona simplemente no puede romper por fuerza de voluntad o determinación intelectual. El trauma se graba en el sistema nervioso, en las memorias implícitas, en las reacciones automáticas del cuerpo. La ciencia llama a esos ciclos lazos traumáticos. La Biblia, siglos antes, ya había descrito ese mismo fenómeno en la imagen de personas encorvadas, incapaces de erguirse sin una intervención externa. Y quien tiene el don de liberación espiritual es exactamente esa intervención externa que Dios posiciona estratégicamente en el cruce entre el cautivo y la libertad. Quizás ya fuiste esa persona en la vida de alguien, sin haberte dado cuenta completamente de lo que estabas haciendo. Puede que hayas llegado en un momento crítico y dicho la palabra correcta. La palabra que nadie más había dicho. Puede que hayas orado por alguien y sentido que esa oración salía de un lugar más profundo que la emoción. Un lugar de autoridad espiritual genuina. La mujer encorvada se irguió inmediatamente. 18 años deshechos en un instante. No por un lento proceso de rehabilitación, sino por una palabra de autoridad pronunciada por alguien que tenía el don y la unción para decirla. Y eso es lo que estás llamado a hacer. Ver a quien otros no ven. Mirar más allá del comportamiento hasta la raíz. Y declarar la libertad que la sangre de Cristo ya conquistó, de una vez y para siempre. Ahora prepárate. Porque la siguiente señal es para los que sienten que cargan con lo que otros evitan. Y esto te va a mostrar que no estás solo en eso. La tercera señal. El endemoniado de Gadara. Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20. Ya ninguna cadena lo sujetaba. Los habitantes de la región no habían intentado todo. Le habían puesto grilletes en los pies y esposas en las muñecas. Habían intentado dominarlo por la fuerza bruta. Nada funcionaba. Él arrancaba las cadenas como si fueran hilos de lana. Vivía entre los sepulcros, gritando día y noche, hiriéndose con piedras. Una figura que había dejado de ser reconocida como humana por la propia comunidad. Todo el pueblo había aprendido a convivir con ese hombre. A desviarse del camino. A bajar la mirada. A fingir que no existía. Y entonces Jesús cruzó el mar de Tiberíades. El texto de Marcos capítulo 5 deja claro que esa travesía no fue accidental, no fue un desvío de ruta. Jesús cruzó exactamente hasta esa orilla. Para ir donde nadie más iba. Para ver a quien nadie más veía. Para liberar a quien todos habían dado por perdido. Cuando el hombre vio a Jesús de lejos, corrió y se postró ante él. Y los espíritus que lo habitaban reconocieron inmediatamente quién estaba frente a ellos. ¿Qué tengo yo contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?
Ellos sabían exactamente con quién estaban hablando. Y temblaban. Aquí viene la tercera señal. Una de las más claras y también una de las más difíciles de cargar. La tercera señal de quien tiene el don de liberación espiritual es esta: no huyes de quien está atrapado. Mientras otros se alejan, tú eres atraído. Mientras otros sienten repulsión o incomodidad frente a situaciones espiritualmente complejas, tú sientes compasión. Personas en situaciones extremas, personas que la sociedad descartó como casos sin solución, personas que la propia familia abandonó porque agotó sus recursos emocionales, llegan hasta ti de una manera que no puedes explicar racionalmente. Te buscan. Te encuentran. Sienten que en ti hay algo diferente, algo seguro, algo que puede ayudarlas, aunque no sepan articular qué es. Y hay una razón bíblica y neurológica para eso. Cuando el Espíritu Santo habita genuinamente en alguien, ese espíritu emite, por así decirlo, una frecuencia espiritual que el mundo espiritual reconoce. El espíritu que habita en ti reconoce al cautivo, y el cautivo, aunque no sepa por qué, reconoce el espíritu en ti. Estudios sobre regulación emocional interpersonal, desarrollados por investigadores como Daniel Siegel y Alan Shore, demuestran que la presencia de una persona emocionalmente segura, internamente integrada y espiritualmente centrada, literalmente regula el sistema nervioso de quien está sufriendo. La simple presencia de esa persona reduce los niveles de cortisol, la hormona del estrés, en las personas a su alrededor. La ciencia está describiendo en lenguaje bioquímico lo que la Biblia llamaba unción y autoridad espiritual. Observa también lo que Jesús hizo después de la liberación. El hombre, ahora vestido y en su sano juicio, sentado a los pies de Jesús, quiso seguirlo, quiso dejarlo todo e irse con él. Y Jesús respondió con algo que sorprende. Vete a tu casa con los tuyos, y cuéntales cuánto el Señor ha hecho por ti, y cómo tuvo misericordia de ti. No lo mandó a una escuela teológica. No exigió un periodo de prueba antes de autorizarlo a hablar. Lo mandó de regreso exactamente al lugar donde había sido destruido, para que fuera allí, en ese mismo contexto, un testimonio vivo del poder de Dios. Eso revela algo absolutamente poderoso sobre la naturaleza del don de liberación. Quien es liberado a través de ese don, frecuentemente se convierte él mismo en agente de liberación para otros. La cadena se rompe en una generación y la siguiente nace libre. Cada persona que liberas no es solo una victoria individual. Es el inicio de una línea de libertad que puede extenderse por décadas, por familias enteras, por comunidades que el enemigo había marcado para destruir. El enemigo lo sabe. Es exactamente por eso que tanto teme a quien carga este don de verdad. Y aquí viene una señal que duele, pero que confirma tu identidad. Quédate. Porque esto es clave. La cuarta señal. La armadura completa y la batalla que nunca para. Efesios, capítulo 6, versículos 10 al 18. Pablo no escribió sobre la armadura de Dios para ser leído en voz baja y suave en un domingo tranquilo. Lo escribió para guerreros. Para personas que estaban en campo de batalla real, que sentían los golpes de las fuerzas enemigas, que a veces se despertaban en medio de la noche con el peso de la guerra espiritual sobre el pecho. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestiales. Esta es la descripción más precisa, más completa, más militarmente específica que la Biblia ofrece sobre la naturaleza de la guerra espiritual. Y revela algo crucial para quien tiene el don de liberación. Estás siempre en campo de batalla. No solo cuando estás orando. No solo cuando estás en un culto. Siempre. Porque el enemigo no te ataca solo en los momentos de debilidad. Te ataca con más ferocidad exactamente en los momentos en que estás a punto de avanzar. A punto de liberar a alguien. A punto de romper una cadena que le tomó años construir. La cuarta señal es esta, y es una de las que más confunden a los que recién comienzan a entender su llamado. Experimentas oposición espiritual intensa y frecuente. No es mala suerte. No es coincidencia. No es que hiciste algo malo que estás fuera de la voluntad de Dios. Al contrario. Es precisamente porque estás haciendo algo correcto que las fuerzas de las tinieblas dirigen su artillería hacia ti. Los demonios no pierden tiempo atacando a quien no representa una amenaza para su reino.
La intensidad de la batalla contra ti es, en realidad, un indicador preciso del nivel de amenaza que representas para ese reino. Pablo lista cada pieza de la armadura con una función específica y estratégica. El cinturón de la verdad sostiene todo lo demás. La coraza de justicia protege el corazón. El calzado del evangelio garantiza movilidad y posicionamiento. El escudo de la fe apaga los dardos encendidos. El yelmo de la salvación guarda la mente. Todas esas piezas son defensivas. Pero entonces Pablo llega a la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y aquí algo cambia completamente. Esa es la única pieza ofensiva de toda la armadura. Y en el contexto del don de liberación, la palabra de Dios pronunciada con autoridad en la boca de un creyente ungido no es solo un instrumento de defensa personal. Es el arma que deshace cautiverios, que rompe cadenas, que derriba fortalezas que parecían inexpugnables. La neuroteología, campo científico desarrollado por investigadores como Andrew Newberg y sus colegas, documentó mediante exámenes de neuroimagen que las prácticas espirituales intensas, como la oración profunda, la declaración de fe y la adoración, alteran de manera mensurable las estructuras del cerebro ligadas al procesamiento del miedo, a la toma de decisiones y a la percepción de uno mismo. En otras palabras, quien ora con autoridad genuina no solo se siente más valiente de manera subjetiva. El cerebro de esa persona literalmente se reconfigura para operar con más claridad, más estabilidad y menos reactividad al estrés. Pablo lo describió en Romanos capítulo 12 como, renovaos en el espíritu de vuestra mente. La Biblia había descrito el proceso mucho antes de que la neurociencia tuviera vocabulario para nombrarlo. Si tienes el don de liberación, conoces íntimamente el peso de los ataques espirituales. El insomnio en los periodos en que estás intercediendo intensamente por alguien. Los sueños pesados, confusos, perturbadores en las noches que anteceden una oración de liberación. La oposición que llega de lugares completamente inesperados, exactamente cuando estás en el umbral de un avance. Pero aquí está la promesa que lo sostiene todo, y que no puede serte arrebatada. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No en tu fuerza. En la de Él. El don no depende de tu resistencia personal. Depende de tu rendición al Espíritu, que es infinitamente más fuerte que cualquier fuerza que las tinieblas puedan movilizar contra ti. Y la quinta señal es una de las que más te van a hacer sentir diferente. Porque hay algo que Dios te va a pedir que hagas que muchos no van a entender. Quédate. Porque esto va a cambiar cómo ves tu vida. La quinta señal. Ananías y el valor de ir a donde Dios manda. Hechos, capítulo 9, versículo 17. Ananías era un discípulo en Damasco. Un hombre sin título especial registrado en las Escrituras. No era apóstol. No era profeta con reconocimiento público. Era simplemente un discípulo, alguien que había elegido seguir el camino, y que vivía esa elección en el cotidiano de una ciudad que se había convertido en territorio de persecución contra el nombre de Jesús. Y entonces el Señor le habla en una visión. Y lo que el Señor dice es para quitarle el aliento. Ve a la calle llamada derecha, entra en casa de Judas y pregunta por Saulo de Tarso. Saulo de Tarso. El hombre cuyo nombre hacía temblar a los cristianos de Damasco. El hombre que había estado presente y aprobado el apedreamiento de Esteban, el primer mártir de la fe. El hombre que barría Jerusalén, arrestando y entregando a las autoridades a todo aquel que invocara el nombre de Jesús. El hombre que venía camino a Damasco exactamente con ese propósito, armado con cartas de autoridad para devastar la comunidad cristiana que se había establecido allí. Y Ananías, con una honestidad que la Biblia registra sin censura, dudó. Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Era un hombre honesto con su miedo. No estaba fingiendo una espiritualidad que no tenía. Estaba delante de Dios con la verdad que cargaba. Pero el Señor respondió con una frase que cambió la historia del cristianismo. Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Y Ananías fue. Entró en la casa. Encontró a aquel hombre que todos temían. Le puso las manos encima y dijo dos palabras que contenían más teología, más restauración y más declaración de identidad que cualquier discurso podría ofrecer. Hermano Saulo. No enemigo. No amenaza. No criminal. Hermano.
La quinta señal es esta, y es la que define si realmente estás dispuesto a caminar en este don. Recibes instrucciones específicas del Espíritu Santo sobre personas determinadas. Y cuando obedeces, aunque sea con miedo, aunque no entiendas completamente el porqué, la transformación que ocurre trasciende cualquier expectativa humana. Has sido llamado a hablar con personas que otros evitan. A orar por quien parece sin esperanza. A ir donde otros dicen que no vale la pena ir. A ver potencial donde el mundo solo ve ruina. La neurociencia del comportamiento ha documentado algo que los estudiosos de la espiritualidad cristiana ya sabían desde hace siglos. La empatía activada intencionalmente, aquella que una persona elige ejercer, aunque sea bajo incomodidad y riesgo, produce cambios neurales profundos, tanto en quien la ofrece como en quien la recibe. Cuando Ananías llamó a Saulo hermano, no estaba siendo ingenuo ni irresponsable. Estaba declarando una nueva identidad sobre un hombre cuya identidad antigua había sido construida sobre violencia, sobre poder, sobre miedo. Y esa declaración, fundamentada en lo que Dios había revelado, rompió el ciclo. Saulo se convirtió en Pablo. Y Pablo escribió 2/3 partes del Nuevo Testamento. La misión de Ananías, ese discípulo sin título especial, generó frutos que el mundo entero cosecha hasta hoy. Quien tiene el don de liberación no necesita plataforma. No necesita audiencia. Necesita obediencia. La obediencia de Ananías, esa obediencia temblorosa, honesta, profundamente humana, fue suficiente para que el Espíritu Santo cambiara la trayectoria de un hombre, de una misión y de un mensaje que hasta hoy transforma vidas en todo el mundo. Y si estás aquí escuchando esto, y algo en tu interior está respondiendo a estas palabras, no es casualidad. Quiero que sepas que hay personas buscando exactamente esto. Enseñanzas que hablen de verdad, sin adorno, sin actuación. Si todavía no estás recibiendo estos mensajes regularmente, este es el momento de suscribirte para que la próxima vez que el Espíritu Santo quiera hablarte, la palabra te encuentre. La sexta señal. Daniel en el foso de los leones. La paz que derrota al enemigo. Daniel, capítulo 6, versículo 23. Los leones estaban ahí. Eso no era una ilustración teológica. No era una historia con desenlace garantizado desde el inicio para quien estaba viviendo dentro de ella. Era un foso real, con animales reales, hambrientos y entrenados para destruir. Y un hombre real que había sido arrojado allí por decreto imperial, porque había seguido orando a su Dios 3 veces al día, con las ventanas abiertas hacia Jerusalén, exactamente como siempre lo había hecho. Sin esconderse. Sin retroceder. Sin negociar su fe a cambio de comodidad o seguridad. Y Daniel fue arrojado. La piedra fue colocada sobre la entrada. El rey selló con su propio anillo. Y la noche descendió sobre Babilonia. Pero entonces sucede algo que quiero que observes con toda la atención de tu corazón. El rey Darío, el hombre más poderoso del imperio, pasó esa noche sin cenar, sin música, sin entretenimiento. El sueño se alejó de él. Permaneció despierto en la angustia de lo que había permitido que ocurriera. Pero Daniel descansó. O por lo menos, pasó esa noche en paz. Y cuando el sol salió y Darío corrió hasta el foso y llamó con voz angustiada, la respuesta que vino desde dentro era la de un hombre que había pasado la noche en la presencia de Dios. No en la desesperación del abandono. La sexta señal es esta, y es la que el enemigo menos puede combatir. La sexta señal de quien tiene el don de liberación espiritual es una paz que no tiene sentido para el mundo. Mientras la batalla ocurre a tu alrededor. Mientras los leones rugen. Mientras los escenarios parecen imposibles. Encuentras un centro de quietud que no depende de las circunstancias externas. No hay ausencia de percepción del peligro. Daniel sabía exactamente dónde estaba. Pero por debajo de lo que sabía racionalmente, había algo más profundo y más sólido. Un fundamento que no se mueve. Pablo lo describiría en Filipenses capítulo 4, versículo 7, como la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, la cual guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y aquí la ciencia tiene algo fascinante que agregar.
Investigadores de la Universidad de Wisconsin-Madison, estudiando el estado neurológico de contemplativos avanzados durante la oración profunda, descubrieron que esos estados activan significativamente la corteza prefrontal, la región responsable de la toma de decisiones racionales y de la regulación emocional, mientras que simultáneamente desactivan la amígdala, el centro de procesamiento del miedo y de la amenaza. En otros términos, quien ora profundamente y vive una intimidad genuina con Dios, literalmente opera en un estado neurológico diferente ante las amenazas. La paz que Pablo describió como sobrepasante al entendimiento es, desde el punto de vista neurológico, un estado cerebral mensurablemente distinto. Para quien tiene el don de liberación, esa paz no es solo un beneficio personal. Es un arma. Cuando entras a un ambiente cargado de agitación espiritual y traes contigo esa paz inamovible, transformas la atmósfera. Las fuerzas de las tinieblas operan en el caos, en la agitación, en el miedo colectivo. La presencia de alguien anclado en la paz de Dios perturba el ambiente espiritual de las tinieblas más que cualquier demostración de fuerza o volumen de voz. Daniel no gritó. No cayó en desesperación. No negoció con los leones. No hizo promesas a Dios por desesperación. Simplemente permaneció siendo quien era. Y esa fidelidad silenciosa, esa presencia anclada en Dios, fue más poderosa que cualquier exhibición de fuerza religiosa. La paz que cargas no es debilidad. Es el arma que el enemigo menos puede combatir. Y la séptima señal es la que te da la autoridad para caminar sin miedo. Porque hay un nombre que hace temblar. Quédate. Porque esto es lo que diferencia a quien solo ora de quien libera. La séptima señal. Los 70 discípulos y el nombre que hace temblar. Lucas, capítulo 10, versículos 17 al 20. Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Esa fue la declaración vibrante, eufórica, desbordante de asombro de los 70 discípulos cuando regresaron de la misión en que Jesús los había enviado. Habían salido de 2 en 2, sin equipaje elaborado, sin carta de recomendación de alguna autoridad religiosa, sin entrenamiento extenso en metodología de liberación. Fueron con lo que tenían, que era el nombre que les había sido dado, y la autoridad que Jesús había depositado en ellos antes de enviarlos. Y regresaron transformados. No solo satisfechos. Transformados. Había algo en sus ojos, una mezcla de asombro, de alegría y de humildad ante lo que habían experimentado. Porque cuando usas por primera vez de verdad la autoridad que Dios depositó en ti, tu propio corazón no puede procesar completamente lo que acaba de presenciar. Y Jesús, al escuchar eso, respondió con una declaración que estremece hasta hoy. Yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. No fue una respuesta protocolaria. No fue un elogio moderado. Fue una declaración cósmica. Cada acto de liberación que aquellos 70 realizaron era una batalla ganada en una guerra que se desarrollaba en dimensiones que apenas podían imaginar. Cada cautivo liberado era una derrota registrada en el territorio del enemigo. Cada cadena rota era un trofeo de guerra clavado en el suelo del reino de las tinieblas. He aquí que os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Potestad dada. No conquistada en tu propia fuerza. No acumulada a lo largo de años de práctica religiosa. Dada. La palabra griega que el texto usa aquí es exousia, que no significa simplemente capacidad o habilidad. Significa autoridad delegada. El derecho legal de actuar en nombre de otra persona, con el mismo peso y la misma validez que tendría si el propio dueño del nombre estuviera actuando. La séptima señal de quien tiene el don de liberación es exactamente esta. Una conciencia profunda de que no operas en tu propio nombre, en tu propia reputación, en tu propia historia espiritual. Operas en el nombre que está sobre todo nombre. Y eso cambia completamente la postura con que te acercas a una situación espiritual. Muchos creyentes llegan pidiendo. Quien tiene el don de liberación llega declarando. No por arrogancia religiosa. No por presunción. Sino porque el Espíritu Santo los ha conducido a una comprensión visceral e interna de la autoridad que fue legalmente delegada por el Cristo resucitado a cada creyente que actúa en su nombre. La lingüística y la psicología de la comunicación, especialmente en los trabajos del investigador John Austin y su concepto de actos de habla performativos, demostraron que ciertas formas de declaración no describen una realidad existente, crean una nueva realidad en el momento en que se pronuncian.
Cuando un juez dice estás condenado, la condena ocurre en el momento del habla. Cuando alguien con autoridad legítima declara eres libre, la libertad se establece en el momento de la declaración. En el contexto espiritual, eso es exactamente lo que sucede cuando un creyente ungido pronuncia liberación en el nombre de Jesús. No es teatro. Es autoridad legal ejercida en el plano espiritual. Y Jesús termina con una corrección de perspectiva que es pura sabiduría pastoral. No os regocijéis de que los espíritus se os sujetan. Regocijaos más bien de que vuestros nombres están escritos en los cielos. El don es real. La autoridad es real. Los resultados son reales. Pero el mayor privilegio no es tener el poder de liberar, sino ser conocido por nombre por el Padre Eterno. Si cargas ese don, que esa verdad te mantenga siempre humilde y siempre anclado en aquel que es la fuente de toda autoridad. Y ahora llegamos a la octava señal. Esta es quizás la más solitaria, pero también la que más frutos da. Quédate hasta el final. Porque esto es lo que sella todo. La octava señal. La intercesión de Moisés. El peso de sostener la batalla. Éxodo, capítulo 17, versículos 8 al 13. Había una batalla ocurriendo en el valle. Josué y los israelitas estaban en combate directo contra Amalek. Espada contra espada. Cuerpo a cuerpo. En el calor y el polvo del campo de batalla. Era una lucha real, con bajas reales, con el resultado incierto a cada momento. Mientras esa batalla ocurría abajo, había otra batalla ocurriendo en lo alto del monte. Moisés estaba allí de pie, con el cayado de Dios levantado sobre su cabeza. Y el texto registra algo que en la primera lectura puede parecer casi simbólico. Pero la Biblia es explícita. Mientras el cayado estaba levantado, Israel prevalecía. Cuando Moisés bajó los brazos por el peso y el cansancio, prevaleció Amalek. La batalla en el valle estaba directamente conectada a la resistencia en lo alto del monte. Lo que ocurría en la dimensión de la intercesión determinaba lo que ocurría en la dimensión de la acción. Y llegó un momento en que Moisés ya no podía más. Los brazos pesaban. El cansancio era genuino, físico, inevitable. No estaba siendo débil. Estaba siendo humano. Y fue en ese momento que Aarón y Hur actuaron con una sabiduría profunda. Encontraron una piedra para que Moisés se sentara y cada uno se puso a un lado, sosteniendo sus brazos levantados. No lo censuraron por el cansancio. No lo reemplazaron. No tomaron el cayado. Simplemente se quedaron a su lado sosteniendo lo que él ya no podía sostener solo. Y así se quedaron hasta que el sol se puso y Josué derrotó a Amalek. La octava señal de quien tiene el don de liberación espiritual es quizás la más solitaria de todas. Cargas el peso de otras personas en oración de una manera que agota, que consume, que a veces te deja con los brazos caídos de tanto sostener lo que el Espíritu puso sobre ti. No puedes hacer una oración rápida y superficial y seguir adelante como si nada hubiera ocurrido. Algo dentro de ti retiene el asunto. Vuelve al asunto. Intercede por el asunto en los momentos más improbables. En la fila del supermercado. En medio del trabajo. A las 3 de la mañana, cuando el sueño se fue sin avisar. Cargas personas en tu espíritu como si fueran parte de ti. Eso es lo que los teólogos y los estudiosos de la vida espiritual llaman carga intercesora, y es una de las expresiones más íntimas, más exigentes y menos visibles del don de liberación. Mientras la liberación en un contexto público puede ser dramática, visible, aplaudida, la intercesión que sostiene el trabajo del don ocurre en silencio. Ocurre en un cuartito de la casa cuando todos ya durmieron. Ocurre en una oración de 40 minutos que no planeaste y que se convirtió en 2 horas sin que te dieras cuenta. Y es exactamente allí, en la oración que nadie presencia, en la madrugada que nadie ve, que las batallas más importantes se ganan. La psicología del altruismo, especialmente los estudios realizados por el investigador Jonathan Haidt sobre la base neural de la compasión activa, documentó que las personas con alta capacidad empática genuina presentan patrones de activación cerebral distintos cuando son expuestas al sufrimiento ajeno. Regiones ligadas a la motivación para actuar se activan en ellas con una intensidad que no se observa en personas con empatía promedio. En lenguaje bíblico, esas son las personas de quienes Pablo habla en Romanos capítulo 12. Las que lloran con los que lloran. No como ejercicio de compasión entrenada y performativa, sino como respuesta natural, automática,
visceral del espíritu que habita en ellas. Pero observa la sabiduría de Dios en el texto de Éxodo. Aarón y Hur no juzgaron a Moisés por el cansancio. No dijeron que necesitaba más fe. No le exigieron que aguantara solo. Simplemente se sentaron a su lado y sostuvieron lo que él ya no podía sostener. Si tienes este don, necesitas comunidad que entienda lo que cargas. Necesitas personas que sean tus Aarón y Hur. Que sostengan tus brazos en los días en que ya no tienes fuerzas para levantarlos. No fuiste hecho para cargar el peso de la intercesión en aislamiento. Reconocerlo no es debilidad. Es la sabiduría de quien entiende que incluso los más ungidos necesitan ser sostenidos por otros. Y antes de llegar al cierre de este mensaje, quiero hacerte algunas preguntas. No para que me respondas a mí, sino para que te respondas a ti mismo, con honestidad, en el silencio de tu corazón. ¿Cuántas veces en tu vida has cargado el peso de otras personas sin que nadie te lo haya pedido? ¿Cuántas veces has llegado a un lugar y sentido que algo no estaba bien antes de que nadie dijera nada? ¿Cuántas veces has llorado en oración por alguien y no has sabido exactamente por qué, pero no podías parar? ¿Cuántas veces has sentido una compasión tan profunda por alguien que el mundo descartó, que tú mismo no lograste entender de dónde venía? ¿Cuántas veces has pensado que algo estaba mal en ti, simplemente porque sentías demasiado? Y ahora te pregunto algo más. ¿Y si no había nada de malo en ti? ¿Y si todo lo que siempre creíste que era exceso, era en realidad equipamiento? ¿Y si el Espíritu Santo, desde hace años, ha estado depositando en ti una unción que estabas esperando que alguien nombrara para poder cargarla con dignidad? Eso es lo que este mensaje vino a hacer hoy. A nombrarlo. Llegaste hasta aquí. Y eso no es poco. La atención del mundo moderno fue fragmentada por algoritmos que entrenan el cerebro para lo superficial, para lo rápido, para lo efímero. Pero tú te quedaste. Escuchaste cada señal. Te dejaste tocar por cada pasaje que el Espíritu Santo fue presentando a lo largo de este estudio. Y eso me dice algo sobre ti. Me dice que hay dentro de ti un hambre espiritual que no se satisface con lo superficial. Una sed por lo profundo, por lo genuino, por lo que el Espíritu Santo realmente quiere revelar en los tiempos en que vivimos. Y esa hambre no es coincidencia. Es el Señor convocándote para más. En este estudio recorriste 8 bases bíblicas que describen el don de liberación espiritual desde ángulos distintos y complementarios. Viste en la unción de Jesús que ese don es central a la misión del Evangelio, no periférico. Te identificaste en la mujer encorvada que fue vista cuando todos la ignoraban. Reconociste en ti mismo esa atracción hacia el cautivo que otros evitan, esa compasión por lo que el mundo descarta. Entendiste que la batalla intensa que enfrentas no es señal de abandono, sino señal de que representas una amenaza real para el enemigo. Te viste en la paz de Daniel, en esa quietud que no tiene sentido para el mundo, pero que es un arma genuina. Comprendiste la autoridad delegada por el nombre de Jesús que opera a través de ti cuando declaras con fe. Y reconociste el peso de la intercesión que cargas, ese peso que agota, pero que gana batallas que ninguna otra estrategia ganaría. Todo eso fue revelado hoy para que no salgas de aquí de la misma manera en que entraste. Para que mires tu vida espiritual con ojos nuevos. Para que dejes de llamar debilidad a lo que en realidad es un don. Para que honres lo que Dios depositó en ti. Ahora, como señal de que el Espíritu Santo habló a tu corazón hoy, quiero pedirte que vayas a los comentarios ahora mismo y escribas una sola palabra, ungido. Esa palabra me dice que llegaste hasta aquí. Que escuchaste. Que algo en tu interior respondió. Déjame saber que estás de pie. Y si buscas enseñanzas que hablen a tu vida real, a tus preguntas reales, a las batallas que nadie ve, pero tú sí peleas, entonces este es tu lugar. Suscríbete para que cada nuevo mensaje llegue hasta ti. Porque hay personas que llegan aquí quebrantadas y se van edificadas. Y tú puedes ser parte de eso, simplemente asegurándote de que la próxima enseñanza también te encuentre. Y ahora, al cerrar juntos este estudio, donde quiera que estés, ya sea en tu cuarto, en el transporte, en el descanso del trabajo, levanta las manos o simplemente cierra los ojos y di desde el fondo de tu corazón: Señor, gracias por el día de hoy. Gracias por este mensaje que acabas de hablar a mi corazón. Recibo el don que depositaste en mí. Ya no voy a huir de él. Estoy listo para ser usado para la gloria de tu nombre. Que tu gloria se manifieste a través de mí.
En el nombre de Jesús. Amén. Que el Dios de la paz esté contigo hoy, mañana y en todos los días que vendrán. Hasta el próximo estudio.